Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Love Síndrome 1 de 4, recordando hermosos momentos basados en el libro. El lado de Day, saliendo de It, estaba furioso. No quería imaginarse a It y otro hombre durmiendo juntos en una tienda de campaña. Aunque la carpa era bastante grande, Day no estaba satisfecho. Day quiere gritar. Quiero ser más rampante, pero tuvo que hipnotizarse a sí mismo, porque estaba tan furioso que golpeó a It antes. Hizo que It escapara de él aquí. Y acababa de decidirse por It por menos de una hora. No quería empeorar las cosas, simplemente no puedo recordar nada. Ya era bastante malo para él. De ahí respiró hondo y lentamente miró la cascada. Cuando miró y miró, se sintió como si hubiera visto una fotografía antigua de ida y vuelta en su cabeza otra vez. Id, tu padre está aquí. La voz de Nick resonó para que la escuchara, junto con una imagen de Id y otro hombre de pie abrazándose unos a otros en las rocas detrás de la cortina de la cascada, que Day fue capaz de recordar quién era el otro hombre. Day, gritó Id desde atrás, antes de moverse con miedo para sentarse en las rocas junto a Day, porque Id no sabe si Day está de mejor humor o no. Day seguía mirando la cortina de la cascada. Id está a punto de preguntar algo. ¿Encontraste a Bol aquí? Preguntó primero Day, haciendo que Id se congele un poco de forma desconcertada, pero asiente. ¿Qué pasa? Preguntó de inmediato. Day hizo un sonido suave en su garganta. La próxima vez creo que será mejor que no vuelvas aquí, dijo Day en voz baja. ¿Por qué? Preguntó Id rápidamente. Porque hay bastantes recuerdos de Day y Id aquí. ¿Cómo te sentiste cuando viniste aquí? Debe de haber gente en el lío. Más y más personas entran en tu vida, dijo Day, girándose para mirar a Id con ojos inmóviles. El corazón de Id dio un vuelco cuando vio que Day ya había comenzado a recordar. Todavía no los recuerdo a todos. No te alegres, solo los recordé. Solía seguirte aquí. Entonces vine a verte a ti y a Bol. Se quedaron ahí abrazados, ¿verdad? Preguntó Day, señalando la cortina de la cascada. Yo no lo abracé. En ese momento me resbalé y luego Bol vino a apoyarme. Se apresuró a corregirlo. Day se sentó en silencio, no dijo nada. Day, me encanta estar aquí, me encanta gracias a ti, no por otras personas, dijo Id, y Day se sentó en silencio escuchando. Me encanta este lugar porque me permite conocer tu corazón. Me encanta este lugar porque es donde hay muchos recuerdos de ti y de mí y que en otros lugares. Me llevas a nadar, me haces una broma en el agua, me enseñas el valor del cumpleaños. Feliz cumpleaños para mí. Me compraste un par de anillos, te cantó por primera vez. Todo lo que dije ocurrió aquí todo el tiempo, dijo Id, recordando los viejos tiempos, lo que hizo que Id no se sintiera menos feliz. Sentado en silencio mirando la cara de Id, Day admitió que ahora estaba más en paz al ver el tono feliz y el semblante de Id ahora. Id miró la mano de Day antes de extender la mano para agarrarlo y ponerlo en su propia mano. Id frotó suavemente la herida en el dorso de la mano de Day. ¿Te duele? Me duele, ¿sabes? Dijo mirando a Day con ojos serios, que Day sabía lo que significaba Id, y Day confiaba que Id sabía cómo estaba herido el dorso de su mano. Entonces yo creo, ¿te sientes así solo? Respondió Day, haciendo que Id sonriera un poco, porque si Day no siente el dolor golpeando a Id, Day definitivamente no va a golpear la pared. Lamento no haber sabido cómo cuidarme. Creo que puedo cuidar de mí mismo. Volví a hablar sobre el asunto hace un momento, lo que hizo que los dos discutieran. Entonces, no vuelvas a hacer eso, dijo Day.